¿Alguna vez te has preguntado si existe un código secreto que podría develar los misterios del universo? ¿Y si te dijera que ese código está escondido en tres números simples, 3, 6 y 9? Puede parecer una locura, pero algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Nikola Tesla, Pitágoras y Leonardo da Vinci, reconocieron la importancia fundamental de estos números. Tesla, el famoso inventor e ingeniero eléctrico, creía que estos números eran la clave para desbloquear los secretos del cosmos. Una vez dijo, si conocieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, entonces tendrías la clave del universo. Esta es una afirmación poderosa proveniente de uno de los mayores genios de la humanidad. Pero Tesla no fue el único en percibir el significado oculto de estos números. Pitágoras, el legendario matemático griego, también estaba obsesionado con ellos. Creía que los números 3, 6 y 9 formaban la base de toda la existencia y que todo en el universo podía reducirse a estos dígitos fundamentales. Y no podemos olvidarnos de Leonardo da Vinci, el polímata renacentista que revolucionó el arte, la ciencia y la ingeniería. Da Vinci era conocido por incorporar proporciones divinas y simbolismo numérico en sus obras, y los números 3, 6 y 9 aparecen repetidamente en sus dibujos y anotaciones. Claramente, estos grandes pensadores estaban captando algo que la mayoría de nosotros no puede percibir. Intuyeron que hay un orden matemático divino entretejido en la estructura misma del cosmos, una matriz de números y formas geométricas que sustenta toda la creación. Esta idea puede sonar mística o esotérica, pero en realidad está arraigada en algunas de las percepciones más profundas de la ciencia y la filosofía. Desde la antigua escuela pitagórica hasta las modernas teorías de la física cuántica, los estudiosos han sondeado la posibilidad de que la realidad pueda estar fundamentalmente construida a partir de vibraciones y armonía matemática. Entonces, ¿qué hace que los números 3, 6 y 9 sean tan especiales? ¿Qué pueden decirnos sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar dentro de él? Bien, prepárate para expandir tu mente, porque estamos a punto de sumergirnos en una exploración alucinante de la matriz divina y el poder oculto de estos dígitos sagrados. A lo largo de este viaje, desentrañaremos capas de significado esotérico, haremos conexiones sorprendentes entre la ciencia antigua y moderna, y finalmente, aprenderemos a aprovechar las energías transformadoras de estos números en nuestras propias vidas. Así que abróchate el cinturón y agárrate fuerte, porque la aventura apenas comienza. Al final de este video, tu comprensión de cómo funciona el universo nunca volverá a ser la misma. ¿Estás listo para que tu mundo se ponga patas arriba? Entonces allá vamos. Ahora que ya hemos introducido la idea central de que los números 3, 6 y 9 pueden contener la clave para desentrañar los secretos del universo, profundicemos en el concepto de la matriz divina. ¿Qué queremos decir exactamente con este término enigmático? En esencia, la matriz divina es la idea de que existe una estructura matemática subyacente a la realidad, un patrón de números, formas y proporciones que forma la base de toda la existencia. Es como si el universo estuviera construido sobre un fundamento de geometría sagrada, con los números 3, 6 y 9 desempeñando un papel particularmente crucial. Esta noción puede parecer abstracta o incluso mística a primera vista, pero en realidad tiene raíces profundas en varias tradiciones espirituales y filosóficas. En la cábala judía, por ejemplo, está el árbol de la vida, un diagrama que mapea las emanaciones divinas usando 10 esferas interconectadas. Estas esferas, conocidas como sefirot, a menudo se agrupan en 3 pilares, haciendo eco de la importancia de los números 3, 6 y 9. De manera similar, en el hinduismo y el budismo, encontramos la recurrencia de patrones triádicos y hexádicos en la iconografía sagrada y los sistemas de pensamiento. El yantra de Sri, por ejemplo, está compuesto por 9 triángulos entrelazados que irradian desde un punto central, simbolizando la interpenetración de lo divino con el mundo material.
Pero la idea de la matriz divina no se limita solo a la esfera religiosa, también encuentra expresión en la ciencia y las matemáticas. El renombrado matemático Srinivasa Ramanujan, por ejemplo, era famoso por sus elegantes fórmulas que parecían surgir de una percepción intuitiva de la estructura fundamental del universo. Muchos de sus descubrimientos involucraban relaciones intrincadas entre los números 3, 6 y 9. Incluso en la física moderna podemos encontrar ecos de la matriz divina. Algunas teorías de la gravedad cuántica, por ejemplo, postulan que el espacio-tiempo es discreto, compuesto de átomos minúsculos de información. Estos bits cuánticos o qubits a menudo se describen usando las propiedades de formas tridimensionales como tetraedros y octaedros, poliedros cuyas caras y aristas son múltiplos de 3, 6 y 9. Entonces, ¿qué debemos hacer con todas estas conexiones sorprendentes? Bueno, como mínimo, sugieren que puede haber más en la idea de la matriz divina que un mero simbolismo numerológico. Tal vez, como imaginaron Tesla y otros visionarios, realmente haya un código matemático incrustado en la estructura del cosmos, un plano cósmico que, si pudiéramos descifrar, nos daría una visión más profunda de la naturaleza de la realidad. Por supuesto, descifrar este código puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, estamos hablando de los secretos más profundos del universo, que han intrigado a filósofos y místicos durante siglos. Pero ¿y si al contemplar el significado oculto de los números 3, 6 y 9, estuviéramos dando el primer paso hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea? Es una perspectiva emocionante y tal vez incluso un poco aterradora. Pero si los grandes pensadores de la historia tienen razón, la recompensa por desentrañar la matriz divina puede ser nada menos que una percepción transformadora de la realidad. Entonces, tal vez valga la pena prestar un poco más de atención a esos 3 pequeños dígitos que parecen seguirnos por todas partes. Cuando se trata de figuras históricas que ejemplifican la intersección entre arte, ciencia y misticismo, no hay nadie que brille más que Leonardo da Vinci. Este titán renacentista es famoso por sus asombrosos logros en una impresionante variedad de campos, desde la pintura y la escultura hasta la ingeniería y la anatomía. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que Da Vinci también tenía un profundo interés en las matemáticas sagradas y la geometría divina. En sus famosas obras de arte, como la Mona Lisa y la Última Cena, Da Vinci frecuentemente empleaba la proporción áurea y otras relaciones armónicas derivadas de los números 3, 6 y 9. Creía que estas proporciones encapsulaban la belleza y la perfección del cosmos y que al incorporarlas en su arte podía capturar una chispa de la esencia divina. Pero la fascinación de Da Vinci con la matriz divina iba mucho más allá de la estética. En sus cuadernos encontramos innumerables dibujos y diagramas que exploran las propiedades misteriosas de estos números sagrados. Uno de los más famosos es el hombre de Vitruvio, que representa una figura masculina dentro de un círculo y un cuadrado. Las proporciones de la figura están todas basadas en las ratios encontradas en los números 3, 6 y 9, sugiriendo una conexión profunda entre la forma humana y el orden cósmico. Da Vinci también estaba fascinado con la idea de una música de las esferas. La noción pitagórica de que los movimientos de los cuerpos celestes producen una sinfonía cósmica basada en intervalos musicales puros. Incluso diseñó planes para instrumentos musicales que podrían reproducir estas armonías celestiales, incluyendo una lira organista que usaba principios matemáticos para generar tonos perfectos. Pero quizás la investigación más intrigante de Da Vinci sobre la matriz divina se puede encontrar en sus estudios sobre la naturaleza de la luz y la visión. Creía que la luz era la fuerza primordial que unía lo espiritual con lo físico y que entender sus propiedades podría desbloquear los secretos de la creación. En sus experimentos con cámaras oscuras y otros dispositivos ópticos, descubrió patrones y geometrías que parecían hacer eco de las formas sagradas encontradas en la naturaleza y el arte. Para Da Vinci, estos descubrimientos no eran meras curiosidades,
sino evidencias de un orden divino subyacente que impregna toda la existencia. Se veía a sí mismo no solo como un artista o inventor, sino como una especie de mago o vidente, usando sus habilidades para descifrar los enigmas ocultos del universo. Y en el centro de todo esto estaban los números 3, 6 y 9, la clave para desentrañar la matriz musical que sustenta la sinfonía cósmica. Hoy, mirando hacia atrás las ideas de Da Vinci con ojos modernos, puede ser tentador descartarlas como mera superstición o pseudociencia. Pero dado el calibre de su genio y la profundidad de su visión, quizás deberíamos hacer una pausa antes de hacer un juicio tan rápido. Después de todo, si una mente tan excepcional como la de Da Vinci pudo encontrar significado y belleza en estos números, tal vez haya algo verdaderamente especial en ellos, algo que, incluso ahora, estamos apenas comenzando a comprender. Ahora que ya hemos explorado la idea de la matriz divina y su conexión con los números 3, 6 y 9, es hora de sumergirnos en uno de los aspectos más intrigantes de este misterio cósmico: el papel de las frecuencias y la energía en la creación de la realidad. Comencemos con una idea simple pero profunda. Todo en el universo está vibrando, desde las partículas subatómicas que componen la materia hasta las inmensas galaxias que se extienden por el cosmos. Todo está en un estado constante de vibración, y estas vibraciones ocurren en frecuencias específicas, cada una con sus propias propiedades y efectos únicos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que algunas frecuencias parecen tener una significancia especial cuando se trata de moldear la estructura de la realidad. ¿Y adivina cuáles son esas frecuencias? Sí, lo adivinaste, aquellas basadas en los números 3, 6 y 9. Sin embargo, no todas las frecuencias son creadas iguales. Considera, por ejemplo, la frecuencia estándar de afinación utilizada en la mayoría de la música occidental contemporánea, 440 Hz. Aunque esta frecuencia se ha convertido en la norma, algunos investigadores sugieren que puede no ser la más beneficiosa para el bienestar humano. De hecho, estudios han comparado los efectos de 440 Hz con 432 Hz, una frecuencia alternativa que está más alineada matemáticamente con el universo. Los resultados son intrigantes. 432 Hz parece resonar más armoniosamente con la bioenergía humana, promoviendo mayor relajación, claridad mental y equilibrio emocional. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Y si la prevalencia de 440 Hz en nuestro paisaje sonoro cotidiano estuviera realmente dejándonos desintonizados de la armonía natural del cosmos? ¿Y si, al adoptar frecuencias más acordes con la matriz divina, pudiéramos no solo mejorar nuestra salud y bienestar, sino también sintonizarnos más profundamente con la sinfonía cósmica de la creación? Estas ideas están apenas comenzando a ganar fuerza, pero apuntan a posibilidades emocionantes. Imagina un futuro giro en la afinación, donde 432 Hz se convierte en el nuevo estándar. Podríamos ver cambios a gran escala en todo, desde la reducción del estrés y la ansiedad hasta picos en la creatividad y la innovación, a medida que nuestros cuerpos y mentes entran en resonancia con el pulso primordial del universo. Claro, 432 Hz es solo una pieza del rompecabezas. Existen muchas otras frecuencias basadas en múltiplos de 3, 6 y 9 que parecen tener efectos significativos. 528 Hz, por ejemplo, es conocida como la frecuencia del amor milagroso y se cree que tiene el poder de reparar el ADN dañado. Y 963 Hz, la llamada frecuencia del Dios geométrico, supuestamente puede activar el cuerpo de luz geométrico y elevar la conciencia a nuevos niveles. Ahora te puedes estar preguntando, ¿cómo funcionan realmente estas frecuencias? ¿Cuál es el mecanismo detrás de sus efectos supuestamente transformadores? Bueno, aunque mucho sigue siendo un misterio, una teoría fascinante es que estas frecuencias pueden realmente influir en la estructura del agua, en nuestros cuerpos y en el ambiente que nos rodea. Dado que nuestros cuerpos están compuestos hasta en un 60% de agua,
y que el agua es esencial para prácticamente todos los procesos biológicos, esto es algo importante. Investigaciones han mostrado que exponer el agua a ciertas frecuencias sonoras puede alterar su viscosidad, tensión superficial e incluso la formación de cristales cuando se congela. Algunos científicos sugieren que este efecto de la memoria del agua podría explicar cómo las vibraciones sutiles pueden tener impactos tan profundos en los sistemas biológicos. Incluso hay quienes proponen que el agua puede actuar como una especie de cinta magnética cósmica, registrando y almacenando las frecuencias y energías a las que está expuesta. Si esto fuera cierto, las implicaciones son asombrosas. Podría significar que nuestros cuerpos y el propio planeta están constantemente siendo moldeados y transformados por las vibraciones que nos rodean, ya sean generadas por fuentes naturales o artificiales. Por supuesto, mucho de esto es altamente especulativo, y debemos ser cautelosos en no sacar conclusiones precipitadas. Pero una cosa es cierta, la idea de que la frecuencia y la vibración desempeñan un papel fundamental en la estructura de la realidad es un área de investigación increíblemente estimulante, con implicaciones potencialmente de largo alcance para la ciencia, la medicina y nuestra comprensión del cosmos. Y en el centro de todo esto están los enigmáticos números 3, 6 y 9, la firma vibracional de la matriz divina. A medida que continuamos explorando las propiedades de estas frecuencias sagradas, quién sabe qué puertas de percepción pueden abrirse y qué milagros pueden manifestarse en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, culturas de todo el mundo han compartido una creencia fundamental, la de que el sonido desempeña un papel vital en la creación y sustentación del universo. Desde los mitos de creación ancestrales hasta las modernas exploraciones científicas, el tema del sonido como fuerza creativa primordial resuena a través de las eras. Comencemos con algunas de las historias de creación más antiguas conocidas por la humanidad. En el hinduismo, por ejemplo, se cree que el universo nació del sonido primordial Om, una vibración sagrada que contiene dentro de sí todas las frecuencias de la creación. Según la tradición védica, fue a través de la entonación de este sonido cósmico que lo divino trajo toda la existencia a la luz. De manera similar, en la tradición judeo-cristiana, encontramos la idea de que Dios habló el universo a la existencia. El libro del Génesis comienza con la famosa frase: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero otra traducción sugiere que en el principio era el Verbo, implicando que fue a través del sonido divino o vibración que el cosmos nació. Estas historias de creación pueden sonar como meros mitos o leyendas, pero contienen un hilo de verdad que está siendo cada vez más corroborado por la ciencia moderna. Estudios en ciencia cuántica, por ejemplo, sugieren que en el nivel más fundamental, el universo está compuesto no de materia sólida, sino de minúsculos strings o filamentos de energía vibrando en diferentes frecuencias. De acuerdo con la teoría de cuerdas, son estas vibraciones cósmicas las que dan origen a las partículas subatómicas que forman la base de toda la materia y energía. En otras palabras, en el corazón de la realidad física hay un sustrato vibracional, un tipo de sonido primordial que sustenta la estructura del espacio-tiempo. Pero la conexión entre sonido y creación no se limita solo al reino de lo infinitamente pequeño. También podemos ver sus efectos en el mundo macroscópico que nos rodea. Considere, por ejemplo, los fascinantes experimentos del Dr. Hans Jenny, un médico y científico natural suizo que dedicó su vida al estudio de la cimática, la ciencia de las formas de onda. En sus experimentos, Jenny colocaba varios materiales como arena, agua e incluso fluidos corporales en placas vibratorias y luego los exponía a diferentes frecuencias sonoras. Lo que descubrió fue sorprendente. A medida que el tono cambiaba, los materiales se reorganizaban espontáneamente en patrones geométricos intrincados, patrones que recordaban de cerca las formas encontradas en la naturaleza, desde galaxias en espiral hasta células y copos de nieve.
Estos experimentos sónicos proporcionan una poderosa demostración visual de cómo el sonido puede influir y moldear directamente la materia física. Sugieren que las mismas fuerzas creativas que actúan a nivel cuántico también pueden manifestar efectos en el mundo que podemos ver y tocar. Y esto nos lleva de vuelta a los misteriosos números 3, 6 y 9. Como se mencionó anteriormente, estas frecuencias parecen tener una significancia especial cuando se trata de interactuar con la estructura de la realidad. Puede ser que, al incorporar y utilizar estas frecuencias divinas, podamos de alguna manera alinearnos con los principios creativos fundamentales del cosmos. Claro, todavía hay mucho que no entendemos sobre la conexión precisa entre sonido, frecuencia y creación. Pero una cosa está clara. Desde los primeros chamanes entonando cánticos sagrados hasta los físicos modernos, sondeando los secretos de las cuerdas cósmicas, la humanidad ha intuido desde hace mucho tiempo el poder transformador del sonido. Tal vez, al profundizar nuestra comprensión de esta fuerza primordial, podamos no solo desentrañar nuevos insights sobre los orígenes del universo, sino también aprender a utilizar el poder del sonido de maneras que, hasta ahora, solo podemos imaginar. Y quién sabe qué maravillas pueden surgir cuando comencemos a sintonizar nuestras propias frecuencias con las de la matriz divina. Cuando pensamos en magnetismo, generalmente imaginamos imanes de nevera o brújulas apuntando al norte. Pero el magnetismo es mucho más que eso. Es una fuerza fundamental que permea el universo, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más grandes. Y en el centro de este misterio magnético están los enigmáticos electrones. Según el modelo estándar de la física, los electrones son partículas subatómicas cargadas negativamente que orbitan el núcleo de los átomos. A menudo se les representa como pequeñas esferas sólidas, zumbando alrededor como diminutos planetas en un sistema solar microscópico. Pero, ¿y si esta imagen fuera fundamentalmente errónea? ¿Y si los electrones no fueran partículas puntuales, sino manifestaciones de algo mucho más misterioso y profundo? Esa es la visión radical propuesta por nadie menos que Nikola Tesla, el legendario inventor y visionario. Tesla creía que los electrones no eran entidades distintas, sino perturbaciones en un campo unificado de energía que permea todo el espacio. En otras palabras, lo que percibimos como partículas son realmente solo nudos o vórtices en este sustrato energético subyacente. Esta idea puede sonar extraña a primera vista, pero en realidad está alineada con algunas de las teorías más avanzadas de la física cuántica. La mecánica cuántica describe a los electrones no como puntos sólidos, sino como nubes de probabilidad, patrones de ondas etéreos que solo se cristalizan en localidades específicas cuando son observados. Además, experimentos desconcertantes han revelado que los electrones pueden aparentemente comunicarse instantáneamente entre sí, independientemente de la distancia, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Esto sugiere que en el nivel más fundamental, todo está interconectado por una red sutil de relaciones que trasciende nuestra comprensión normal del espacio y el tiempo. Pero ¿qué tiene esto que ver con el magnetismo y los misteriosos números 3, 6 y 9? Bueno, resulta que las proporciones y geometrías incorporadas en estos números parecen desempeñar un papel fundamental en la conformación de los campos magnéticos y el comportamiento de los electrones. Considere, por ejemplo, la naturaleza triple del magnetismo, con sus polos norte y sur y su campo circundante. O la geometría hexagonal de los cristales de hielo, que surgen de las interacciones electrostáticas alineadas del agua. O la dinámica toroidal de los campos magnéticos, que se entrelazan y se enredan en patrones recurrentes de 9. En todos estos ejemplos, vemos los números 3, 6 y 9 codificados en la estructura del magnetismo y la electricidad. Es casi como si estas fuerzas fundamentales de la naturaleza estuvieran bailando al ritmo de una matriz matemática divina.
una matriz que Tesla y otros pioneros de la electrodinámica intuyeron mucho antes de que tuviéramos las herramientas para entenderla completamente. Hoy, con el advenimiento de poderosas supercomputadoras y algoritmos avanzados, estamos empezando a descifrar los códigos ocultos del magnetismo y la electricidad. Y lo que estamos descubriendo es nada menos que sorprendente. Parece que en sus configuraciones más fundamentales, los campos electromagnéticos se autoorganizan espontáneamente en elegantes geometrías fractales, patrones que se repiten infinitamente en escalas cada vez más pequeñas. Y en el corazón de estos fractales electromagnéticos, una vez más encontramos la firma omnipresente de los números 3, 6 y 9. ¿Qué pueden significar estos descubrimientos para nuestra comprensión de la realidad física? Podría ser que, como Tesla imaginaba, la clave para desbloquear los secretos del universo esté oculta en los misterios del magnetismo y la electricidad. Y podríamos, al alinear nuestras tecnologías e incluso nuestra conciencia con las proporciones divinas de la creación, aprovechar este poder de maneras increíbles y transformadoras. Estas son preguntas con las que los científicos y filósofos aún están luchando para responder. Pero una cosa es cierta, cuanto más sondeamos la naturaleza del electromagnetismo, más encontramos indicios de un orden elegante y oculto tejido en la estructura del cosmos. Y tal vez, al seguir la visión de pioneros como Tesla, podamos alinearnos más completamente con ese orden. Y al hacerlo, realizaremos más plenamente nuestro potencial como creadores y exploradores conscientes en este vasto y misterioso universo. Esparcidos por paisajes antiguos en todo el mundo, encontramos enigmáticos monumentos conocidos como círculos de piedra. Desde el icónico Stonehenge en Inglaterra hasta los intrigantes cromlechs de la Amazonia, estas estructuras megalíticas han cautivado la imaginación humana durante milenios. Pero, ¿cuál fue el verdadero propósito detrás de su construcción? Mientras algunos especulan que fueron usados como observatorios astronómicos o lugares ceremoniales, una teoría fascinante sugiere que los círculos de piedra pueden haber sido mucho más que simples arreglos decorativos de rocas antiguas. De hecho, pueden haber sido instrumentos finamente sintonizados, diseñados para aprovechar y manipular las frecuencias de la Tierra. Esta idea fue defendida por el fallecido científico e investigador independiente Nikola Kozyrev. En sus extensos estudios de círculos de piedra y otros edificios antiguos, Kozyrev descubrió que muchas de estas estructuras fueron construidas en lugares de significancia geomagnética, puntos en la corteza terrestre donde las líneas de fuerza magnética de la Tierra se cruzan y se intensifican. En estos lugares, conocidos como vórtices o nodos geomagnéticos, los campos electromagnéticos naturales de la Tierra son amplificados y focalizados. Kozyrev creía que los constructores antiguos de los círculos de piedra estaban bien conscientes de este fenómeno y posicionaban intencionalmente sus estructuras en estos puntos para canalizar y dirigir estas energías sutiles. Pero, ¿para qué servirían estas energías focalizadas? Una posibilidad intrigante es que podrían haber sido usadas para fines de curación y transformación espiritual. Muchos relatos antiguos hablan de personas que buscaban los círculos de piedra para ceremonias sagradas y rituales de iniciación, tal vez aprovechando las frecuencias concentradas para inducir estados alterados de conciencia y percepción expandida. Otra teoría fascinante propone que los círculos de piedra pueden haber funcionado como una especie de tecnología antigua de resonancia, un medio de generar y estabilizar frecuencias específicas que podrían tener efectos profundos en la mente, el cuerpo y el ambiente circundante. Esta idea ha ganado fuerza en las últimas décadas, con la creciente investigación sobre los efectos de la resonancia en la salud y la cognición humanas. Estudios han mostrado que la exposición a ciertas frecuencias, particularmente aquellas en el espectro de ondas alfa y teta, puede promover relajación profunda, curación acelerada e incluso experiencias místicas. Curiosamente, muchos círculos de piedra parecen haber sido diseñados para resonar en estas mismas frecuencias.
A través de una combinación precisa de geometría, posicionamiento y elección de materiales, estas estructuras antiguas pueden haber sido afinadas para generar ondas estacionarias estables, patrones de vibración coherentes que pueden propagarse por grandes distancias. Si esto es cierto, entonces los círculos de piedra pueden haber servido como un tipo de tecnología de geoingeniería consciente, un medio de armonizar los campos energéticos humanos y terrestres y traer equilibrio y coherencia al ambiente más amplio. Y si los creadores de estas estructuras estuvieran alineando intencionalmente sus creaciones con las frecuencias de los números 3, 6 y 9, las proporciones fundamentales de la matriz divina? Claro, mucho de esto es especulativo y requiere más investigación, pero no deja de ser un testimonio de la ingeniosidad de nuestros antepasados, que aún estamos desentrañando los secretos de sus creaciones en piedra. Y si hemos perdido u olvidado el profundo conocimiento que ellos poseían, conocimiento del poder de la frecuencia, el magnetismo y la armonía con los ritmos cósmicos de la creación, tal vez, al estudiar y aprender de los círculos de piedra y otras maravillas del mundo antiguo, podamos recuperar algunas de estas percepciones perdidas. Y al hacerlo, quizás también nos sintonicemos más profundamente con el misterio y la magia que siempre nos está llamando, en los límites de nuestra imaginación, la promesa de nuestra propia evolución y transformación sin límites. A lo largo de este viaje, hemos explorado el papel fundamental de la vibración y la frecuencia en la estructura del cosmos. Pero ¿y si estos mismos principios también se aplicaran al reino de la conciencia humana? ¿Y si los pensamientos, emociones y creencias que mantenemos también fueran, en esencia, patrones de frecuencia, vibraciones sutiles que resuenan y atraen experiencias correspondientes a nuestras vidas? Esa es la premisa central de la ley de la vibración, un principio que ha sido reconocido por místicos, filósofos y visionarios a lo largo de la historia. De acuerdo con esta ley, todo en el universo está en constante movimiento y vibración, desde la partícula subatómica más pequeña hasta los mayores cúmulos de galaxias. Y, crucialmente, estas vibraciones tienden a sincronizarse y atraerse entre sí cuando están en armonía o resonancia. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Así como los objetos físicos vibran en frecuencias específicas, se cree que nuestros pensamientos, emociones y estados de ser también tienen sus propias firmas vibracionales. En otras palabras, la calidad de nuestra conciencia, ya sea positiva o negativa, expansiva o limitante, genera un tipo sutil de energía que irradia hacia el mundo que nos rodea. Y así como un diapasón vibrando puede hacer que otro diapasón cercano comience a vibrar en la misma frecuencia, las vibraciones que emanamos a través de nuestros estados mentales y emocionales pueden influir profundamente en los tipos de experiencias, oportunidades y personas que atraemos a nuestras vidas. Esta idea fue expresada elocuentemente por la reconocida autora y conferenciante Esther Hicks, quien canaliza un colectivo de conciencia conocido como Abraham. Según las enseñanzas de Abraham, nuestra realidad externa siempre refleja la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos internos. Es decir, estamos constantemente atrayendo condiciones y circunstancias que están en resonancia con nuestra propia vibración. Si predominantemente albergamos pensamientos de miedo, carencia y limitación, entonces es eso lo que tenderemos a manifestar en nuestras experiencias. Por otro lado, si cultivamos conscientemente estados de amor, alegría, gratitud y abundancia, entonces cada vez más descubriremos que estas cualidades se reflejan de vuelta a nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Claro, esto puede sonar como un pensamiento positivo simplista a primera vista, pero un número creciente de estudios científicos está empezando a corroborar la conexión entre estados internos y realidad externa. Investigaciones en el campo de la psiconeuroinmunología, por ejemplo, han revelado que nuestras emociones y creencias pueden tener un impacto profundo en nuestro bienestar físico, influenciando todo, desde la función inmunológica hasta la expresión genética.
De manera similar, experimentos en física cuántica han demostrado que la mera acción de observación puede afectar el comportamiento de partículas subatómicas, sugiriendo que la conciencia desempeña un papel activo en la formación de la realidad en el nivel más fundamental. Aunque los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente, tales descubrimientos apuntan a una interacción profunda y misteriosa entre mente y materia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar prácticamente estos insights en nuestras propias vidas? El primer paso, según los practicantes de la ley de la vibración, es volverse más consciente de los pensamientos y sentimientos que habitualmente albergamos. ¿Estamos predominantemente enfocados en lo que queremos o en lo que tememos? ¿Pasamos más tiempo en estados de apreciación o de queja? ¿Somos guiados por el amor o por el juicio? Simplemente trayendo una luz suave de conciencia a nuestros patrones habituales, podemos comenzar a hacer cambios poderosos. Cada vez que nos sorprendemos deslizándonos hacia una espiral negativa de pensamientos o emociones, podemos hacer una pausa, respirar profundamente y elegir intencionalmente una perspectiva más elevada. Con el tiempo y la práctica, se dice que podemos literalmente reprogramar nuestro campo vibracional, haciendo que las frecuencias de la alegría, la paz y la plenitud sean nuestro punto de ajuste predeterminado. Esto no significa negar los desafíos o fingir que todo es perfecto, pero significa reconocer que, en cada momento, tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta y, por lo tanto, influir en la energía que ponemos en cualquier situación. Y a medida que nos sintonizamos cada vez más con las vibraciones de nuestro más alto llamado y nuestra verdad más profunda, podemos descubrir que el propio tejido de la realidad comienza a transformarse a nuestro alrededor, un reflejo externo de la transformación que ya ha ocurrido dentro. En el tema anterior, discutimos la ley de la vibración y cómo los estados de nuestra conciencia pueden atraer experiencias correspondientes a nuestras vidas. Pero ¿y si esta interacción entre mente y materia fuera aún más profunda y más íntima de lo que imaginamos? ¿Y si nuestros pensamientos y emociones no solo estuvieran influenciando los eventos a nuestro alrededor, sino realmente manifestándose en nuestros cuerpos y campos de energía? Esta es la visión fascinante ofrecida por el campo emergente de la epigenética. A diferencia de la genética tradicional, que ve nuestro ADN como un modelo relativamente fijo para nuestros rasgos físicos, la epigenética reconoce que la expresión de nuestros genes es altamente maleable y receptiva al ambiente, incluyendo el ambiente de nuestra conciencia. Investigaciones pioneras en este campo han revelado que factores como la dieta, el estrés, las emociones e incluso los patrones de pensamiento pueden todos desencadenar cambios químicos que activan o desactivan ciertos genes. En otras palabras, nuestra experiencia subjetiva interna no solo se refleja en nuestra biología, está directamente moldeando y reconfigurando la propia estructura de nuestro ser físico. Un ejemplo llamativo de esto viene del trabajo del biólogo celular, Dr. Bruce Lipton. En sus estudios con células madre, Lipton descubrió que, al alterar el medio bioquímico en el que las células estaban creciendo, podía inducir a las mismas células a desarrollarse en tipos de tejido completamente diferentes. Esencialmente, la inteligencia inherente de las células les permitía adaptarse y transformarse en respuesta a señales ambientales. Lipton argumenta que nuestros cuerpos como un todo funcionan de acuerdo con los mismos principios. Cada pensamiento que pensamos y cada emoción que sentimos desencadena una cascada de neurotransmisores, hormonas y otras moléculas señalizadoras que literalmente reprograman nuestras células. A lo largo del tiempo, estos patrones de señalización pueden llevar a cambios profundos en nuestra salud, longevidad y bienestar general. Pero la influencia de la conciencia no se limita solo a nuestra biología interna. Investigaciones fascinantes en el campo de la bioenergética sugieren que nuestros pensamientos y emociones también generan campos electromagnéticos distintos que se extienden más allá de nuestros cuerpos físicos.
Utilizando dispositivos sensibles como cámaras GDB y magnetómetros SQUID, los investigadores han demostrado que diferentes estados emocionales producen patrones característicos de energía luminosa alrededor del cuerpo. Además, esta bioenergía parece interactuar y acoplarse con otras fuentes electromagnéticas en el ambiente, potencialmente permitiendo una especie de comunicación energética entre individuos y sistemas vivos. Si esto es cierto, entonces las implicaciones son asombrosas. Podría significar que así como estamos constantemente intercambiando moléculas de aire, agua y nutrientes con nuestro entorno, también estamos involucrados en un diálogo sutil y constante de energía e información. Cada cambio de humor, cada destello de intuición, cada onda de compasión está enviando ondulaciones a través de los campos interconectados que unen toda la vida. Por supuesto, aún tenemos mucho que aprender sobre la naturaleza precisa de estas interacciones energía-conciencia. Pero una cosa se está volviendo cada vez más clara. La vieja visión reduccionista de materia inerte y mentes aisladas está dando paso a una nueva comprensión de un cosmos profundamente interconectado y saturado de inteligencia. Y en el centro de este cosmos emergente encontramos el poder transformador de la conciencia misma. A través de cada elección que hacemos y cada vibración que emanamos, estamos participando en una danza cósmica de co-creación, moldeando continuamente el mundo a nuestro alrededor y el mundo dentro de nosotros. Esto no significa que seamos omnipotentes o que podamos simplemente pensar en eliminar nuestros problemas, pero sugiere que tenemos una participación mucho mayor en la configuración de nuestra realidad de lo que quizás habíamos imaginado. Y con esa participación viene tanto la responsabilidad como la oportunidad. La responsabilidad de cuidar la calidad de nuestra conciencia y la oportunidad de convertirnos en co-creadores cada vez más hábiles de un mundo que funcione para todos. Entonces, tal vez la próxima vez que nos encontremos enfrentando un desafío o anhelando un cambio, podamos recordar mirar tanto hacia adentro como hacia afuera. Porque es en la infinita creatividad de nuestra propia conciencia donde podemos encontrar las semillas de transformación que hemos estado buscando. Y es a través del coraje de enfrentar nuevas posibilidades en mente, cuerpo y espíritu que construimos, momento a momento, la realidad del mañana. A lo largo de esta discusión, hemos aprendido sobre el profundo poder de la conciencia para moldear la realidad en múltiples niveles, desde lo cuántico hasta lo cósmico, desde lo biológico hasta lo energético. Pero, ¿cómo podemos aprovechar eficazmente este poder en nuestras propias experiencias? ¿Cómo podemos convertirnos en creadores más hábiles e intencionales de nuestras vidas y del mundo que nos rodea? Una clave fundamental es el dominio de nuestra atención. Nuestros pensamientos y creencias son en esencia la arcilla con la que moldeamos nuestra realidad. Así que cuanto más podamos dirigir y mantener nuestro enfoque en direcciones positivas y expansivas, más descubriremos que estas cualidades se manifiestan a nuestro alrededor. Una herramienta poderosa para esto es la práctica de la visualización. Al crear imágenes mentales vívidas y detalladas de lo que deseamos experimentar y, crucialmente, generando los sentimientos de cómo sería vivir esa realidad, enviamos una señal clara a nuestro subconsciente y al universo sobre nuestra intención. Al involucrarnos en esta imagen con todos nuestros sentidos e infundirla con emociones positivas, comenzamos a magnetizarnos hacia su manifestación. Otro aspecto crítico de la manifestación es cultivar un sentido inquebrantable de fe y expectativa. Nuestros niveles más profundos de creencia influyen poderosamente en los resultados que atraemos. Si, en el fondo, dudamos de nuestra capacidad para crear lo que deseamos o sentimos que no lo merecemos, entonces estos bloqueos subconscientes pueden sabotear nuestros esfuerzos. Es por eso que las afirmaciones y otras técnicas para reprogramar nuestros patrones de pensamiento limitantes pueden ser tan transformadoras.
A medida que trabajamos para alinear nuestras vibraciones con los resultados que buscamos, también es esencial liberar cualquier apego al cómo esto se manifestará. La mente lineal a menudo intenta descifrar todos los pasos lógicos entre donde estamos y donde queremos estar. Pero la verdad es que el mecanismo de la manifestación generalmente es un misterio. Una orquestación elegante de sincronicidades y serendipias que nuestra mente consciente nunca podría haber previsto. Así, una parte del proceso es desarrollar una confianza profunda en el desenvolvimiento perfecto de las cosas. Al entregar nuestros deseos al campo infinito de potencial y permanecer abiertos a posibilidades inesperadas, permitimos que surjan soluciones sorprendentes y creativas. Es un equilibrio delicado entre intención enfocada y rendición lúdica. Una danza de acción dirigida por la visión y receptividad flexible al flujo de la vida. Por supuesto, ninguna discusión sobre manifestación estaría completa sin abordar el papel de los números misteriosos 3, 6 y 9. Como hemos visto a lo largo de esta exploración, estas frecuencias parecen estar profundamente tejidas en la estructura de la creación, desde los patrones de la geometría sagrada hasta la arquitectura de la materia y la energía. Algunos practicantes de la manifestación han descubierto que incorporando conscientemente esta tríada de números en sus prácticas, pueden aumentar significativamente su poder y eficacia. Esto puede tomar la forma de repetir afirmaciones o visualizaciones en conjuntos de 3, 6 o 9, o sincronizar prácticas con los ritmos naturales del tiempo marcados por estas cifras. Al alinearnos con estos códigos fundamentales de la creación, tal vez podamos convertirnos en canales más puros para el poder creativo del universo. Sin embargo, es importante recordar que, en última instancia, el verdadero secreto de la manifestación no reside en ninguna técnica o ritual aislado. Está en la profundidad de nuestra conexión con nuestra esencia más verdadera. Esa chispa de conciencia infinita que es nuestra verdadera naturaleza. Cuanto más podamos encarnar las cualidades del amor incondicional, la alegría desbordante y la unidad con toda la vida, más descubriremos estas cualidades reflejadas de vuelta a nosotros en todos los aspectos de nuestra experiencia. Porque en el nivel más fundamental, todos somos hologramas multidimensionales del todo cósmico. Espejos infinitamente creativos del uno, desplegándose en un viaje sin fin de autodescubrimiento. Entonces, quizás la invitación más profunda sea simplemente ser quienes realmente somos, con toda la pasión y autenticidad que podamos reunir. Al convertirnos en expresiones cada vez más radiantes y sin remordimientos de la única presencia que anima todas las cosas, nos magnetizamos naturalmente hacia el destino más elevado de nuestras almas. ¿Y qué podría ser más milagroso que eso? Despertar cada día sabiendo que somos los soñadores lúcidos de la realidad, tejiendo las historias de nuestras vidas con cada elección valiente, cada abrazo sincero, cada salto de imaginación hacia lo desconocido. Esta es la aventura que nos espera a todos. El llamado a reclamar nuestra herencia como hijos del milagro y co-creadores del futuro. Por lo tanto, querido amigo, te animo a tomar estas herramientas, estas perlas de sabiduría, y comenzar a tejer con ellas. Sumérgete profundamente en los misterios de tu propia conciencia y observa qué maravillas comienzan a desplegarse. Y sabe que con cada paso, no solo estás transformando tu propia vida, sino el tejido mismo de la realidad. Que tus viajes estén llenos de magia, asombro y descubrimientos deslumbrantes. Y que puedas llegar a conocer, con cada fibra de tu ser, el tesoro cósmico que buscas.